Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis del más reciente avance para la cuarta temporada del anime Classroom of the Elite. Así como lo oyeron en la presentación, el día de ayer se liberó un nuevo avance para la temporada próxima a estrenarse. Esta vez es un avance corto, de unos 15 o 16 segundos, pero aún así es interesante, ya que si bien nos muestra cosas que ya conocíamos de los trailers anteriores, también nos muestran un par de cosas nuevas que para mi gusto aumentan muchísimo el hype. Antes de continuar, hago una pequeña pausa para recordarles que tenemos merch oficial del canal, y el mismo está disponible en la tienda Elite Art Shop, a la que pueden acceder directamente desde la estantería de productos integrada de YouTube, en la pestaña de mi canal, o a través del link en el comentario fijado. Ahí van a encontrar una gran variedad de remeras, camisetas, buzos y demás elementos con frases e ilustraciones con referencias de la serie, en donde tienen gran cantidad de detalles y colores para que elijan lo que más les represente. Así que si quieren apoyar al canal y llevarse algo genial a casa, los espero en la tienda. El avance comienza mostrándonos los ojos serios de la profesora Chibashida, tras lo que pasamos a verla de espaldas hablando a la clase. Y acá ya viene lo primero y más interesante para analizar, que si bien desde los otros trailers ya se creía esto, acá lo confirmamos. Cambiaron la cantidad de alumnos que debían ser en el curso por la cantidad que deberían haber sido siempre si fueran fieles a la novela. Actualmente 39 tras la expulsión de Yamauchi. Esto lo sabemos porque se pueden ver 5 filas de alumnos y en la que está el grupo de Yankouji tras su cambio de asientos, que es la única que podemos ver completa, se encuentran 8 alumnos. Por lo que parece que el anime ya no quiere hacer malabares con los exámenes que influyen la cantidad de alumnos, como tuvieron que hacerlo en la temporada 2 con el examen del Zoyako, que terminó siendo el examen planetario. Después de eso, vemos un pequeño fragmento del enviado de la sal blanca y cómo la imagen va siendo reemplazada por las imágenes de los nuevos alumnos de primer año. Esto hasta que llegamos a este plano de la pantalla dividida en 6 partes, mostrándonos a Ichika, Tsubaki y Nanase de un lado, y a los chicos Yagami, Utomiya y Housen del otro, lo que representa que el enviado está entre ellos. Tras eso, volvemos a ver algunas escenas que ya habíamos visto en otro tráiler pasado, como la de Nanase y Kiyotaka hablando al aire libre, o nuestra coprotagonista Horihita Suzune hablando desde su asiento en el aula, y a Masawa agarrando el brazo a Sudou mientras este se sorprende en el centro comercial. Después de esto, tenemos un pequeño vistazo a mi diosa Sakayana Herisu de frente, y otra escena que ya conocíamos de Yagami cuando se está presentando con Kushida. A continuación, tenemos una escena que la verdad intenté recordar de qué parte de la novela puede ser, pero no lo logré. Así que si alguno tiene una idea, espero que me la dejen en los comentarios para orientarme. Y es que estoy hablando de esta otra escena nueva de Chinose, hablando alegremente y con emoción, rodeada de varios alumnos, entre los que por supuesto vemos a Kansaki con su gran emoción habitual. Seguido de eso, tenemos otra escena nueva de este avance, y es una que nos muestra a Riven e Ibuki de frente, caminando uno al lado del otro de manera amenazante por los pasillos del colegio, mientras que hay algunos estudiantes cerca de él. Y si no me equivoco, esta escena sí sé a qué momento pertenece, pues se trataría de la primera aparición de Housen y Nanase cuando se arma alboroto en los pasillos frente a las aulas de segundo año. Después de esto, ya no tendríamos mucho más que analizar, pues le siguen algunos planos de rostros muy cercanos que no nos dicen demasiado, como este de Nanase, el siguiente que nos muestra Horikita con un estudiante detrás, que bueno, por la iluminación y el tener a alguien detrás, podría apostar que es la misma escena de la que hablé por la imagen de Yuen, pero no se puede estar seguro. Y por último, un plano del rostro de Kiyo en su habitación. Tras lo que el avance terminaría mostrando el siguiente texto que indica el logo y nombre de la serie, que el estreno está programado para el 1 de abril, y los horarios de emisión en las cadenas de televisión japonesa, tanto el capítulo especial del 1 al 4 como del capítulo 5 en adelante. Y por supuesto, si bien no mencioné nada de sonido hasta ahora, en un avance la música no podía faltar, pues durante todo el avance se escucha de fondo la canción Monster, que protagonizará el opening de la serie. En general, este avance, aunque es corto, me encantó. Me alegra haber podido ver bien el diseño de los otros líderes de segundo, que no se habían visto tan bien hasta ahora. Y definitivamente me confirma que los que dicen que el dibujo o la animación son malos, confunden estas cosas con el estilo de diseño. Estilo que personalmente cada vez me gusta más. Aún así, podrá gustarte o no. Eso es completamente subjetivo y está perfecto opines lo que opines. Pero definitivamente, el aspecto visual, según lo mostrado en los avances, objetivamente no es malo. Y sí, aclaré que según lo mostraban los avances, pues me gusta ser escéptico. Quiero creer que la calidad se va a mantener igual o superior durante toda la temporada.
Pero como no tengo la certeza de que esto vaya a ser así, me refiero exclusivamente a lo que se mostró en los trailers que salieron hasta ahora. Pero díganme, ¿qué opinan ustedes de este avance? ¿Les dio más hype o no es el caso? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas y yo les estoy leyendo y contestando. Pero ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video. Para terminar, un saludo y agradecimiento especial a los miembros que apoyan mes a mes el crecimiento del canal.